Carlos Perla. Carlos Augusto Perla Parada fue recomendado al presidente Armando Calderón Sol como una persona que podía estar a cargo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, y resolver el problema de desabastecimiento en El Salvador. Asumió en 1994. El ingeniero químico antes había formado parte de la Cámara de Comercio, al ser propietario de Microtodo, una empresa de microfilmaciones. En mayo de 2001, la Asamblea Legislativa decidió investigar a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, precisamente por la falta de agua en El Salvador. Para aquellos días, parte de los problemas de ANDA era la falta de medidores para cobrar tarifas de acuerdo al consumo exacto. Perla dijo que la institución no estaba en capacidad económica para comprar los aparatos. El 7 de mayo de 2002, Perla dejó su cargo después de 8 años al frente. Para despedirlo, el entonces presidente de la República, Francisco Flores, dijo que su gestión había sido muy efectiva. Algo que me llevaré a la tumba y que me dolió cuando llegué a ANDA es ver que a los empleados les daba vergüenza decir que trabajaban aquí, por la mala imagen de la institución, dijo Perla al irse. A unos meses de su salida, el nombre de Perla sería mencionado por la Corte de Cuentas en relación con un fraude en el proyecto Río Lempa II. El empresario español Joaquín Albiz, representante del consorcio español Unión Temporal de Empresas UTE, firmó el contrato en 1998 con Perla, quien aceptó e inauguró la obra más cara de su gestión, sin dejar constancia oficial a la siguiente administración de ANDA, lo que complicaba reclamar por anomalías. El proyecto fue financiado con un préstamo de $30 millones otorgado por España. Aparte de eso, se encontró evidencia de varias licitaciones que Perla había efectuado a espaldas de ANDA, además de que se registró su vivienda, encontrando variedad de lujos e instrumentos de ANDA. El 28 de enero de 2004, la policía francesa capturó al expresidente de ANDA. Luego vino un largo proceso de extradición, en el que se tuvo información confusa y se llegó a dudar si en realidad Perla estaba realmente detenido, estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico, se cuestionó por qué no se detuvo a la esposa e hijo del expresidente de la Autónoma, y finalmente Perla llegó a El Salvador el 29 de noviembre de 2006. Finalmente, Perla fue condenado a 15 años de cárcel el viernes 13 de julio de 2007. La sentencia lo obligaba a purgar 8 años de cárcel por peculado, apropiación de fondos o bienes bajo su custodia, 4 por negociaciones y 3 por asociaciones ilícitas por sobornos para otorgar millonarias licitaciones a varias empresas. Toma de rehenes en iglesia. La Policía Nacional Civil notificó la captura de un hombre y su hijo, menor de edad, que habían tomado como rehenes la madrugada del domingo 31 de julio del 2011 a unos 30 evangélicos que realizan una vigilia en una iglesia en la periferia norte de la capital salvadoreña. Felizmente al amanecer hemos tenido un fin exitoso de esta operación, rescatando a todos ilesos y capturando también a estos delincuentes ilesos, dijo en rueda de prensa el director de la policía, comisionado Carlos Ascencio. El incidente ocurrió en la iglesia evangélica Templo de Dios, en las afueras de la localidad de Guazapa, a unos 20 kilómetros al norte de la capital salvadoreña, a la cual los dos hombres incursionaron de manera violenta y armados con fusiles M16 mantuvieron toda la madrugada a unas 30 personas como rehenes. Entre las víctimas habían mujeres y menores, dijo el jefe policial. Los uniformados convencieron a los sujetos a que liberaran primero a las mujeres, los menores y al final quedaron 9 personas en calidad de rehenes, que también fueron liberados al amanecer, señaló Ascencio. Los secuestradores fueron identificados como el agricultor José Miranda de 50 años y su hijo, de 17 años, quien vestía con uniforme militar. Se desconoce cómo obtuvieron el armamento. Explosiones en el Polvorín.
El 10 de mayo de 2000 ocurrió un hecho impactante cuando el polvorín de la Brigada Especial de Seguridad Militar, ex Guardia Nacional, estalló tras un incendio. La explosión dejó casas dañadas en los alrededores del cuartel y decenas de heridos. No se registraron personas muertas en el incidente. Las colonias afectadas fueron la 5 de noviembre, Adlacatli Comunidad La Isla. Los heridos fueron soldados, policías, 2 fotoperiodistas y civiles. Durante varias horas, las familias residentes en la zona vivieron momentos de zozobra y angustia al caer distintos artefactos explosivos en los techos de sus casas y vehículos. Los socorristas no daban abasto para atender a los heridos que eran evacuados de la zona a los hospitales. Los militares también se esmeraban en evacuar a las demás personas residentes aledaños al cuartel. Las autoridades, de ese entonces, explicaron que el polvorín explotó por autoignición, característica de los materiales inflamables. Que se venga por el lado de la... Voy, bebé. Cuidado. Troncal. Yo me voy a ir, me soy camillero. Agárrenlo. 300 tortugas muertas. En noviembre de 2017, se encontraron entre 300 y 400 tortugas marinas muertas en el Pacífico de El Salvador, frente a la bahía de Jiquilisco. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, recogió muestras de los ejemplares para analizarlas y determinar la causa de su muerte. Algunas de las hipótesis que se barajaron fueron: golpes de barcos, afectaciones por algas tóxicas, captura incidental en las artes de pesca. Sin embargo, no se pudo determinar con certeza la causa de la muerte. La pesca de arrastre de camarones ha provocado en el pasado muertes masivas de tortugas marinas. Las tortugas marinas quedan atrapadas en las redes de arrastre y se ahogan. Podría tratarse de alguna enfermedad originada por una bacteria. No se descarta que haya más tortugas. Se tiene que descartar que no hayan muerto por golpes de los barcos, por lo menos estamos en época de veda del camarón, por lo que los barcos no salen a navegar, se podría descartar esa causa. Pero hay que esperar los resultados de los análisis de laboratorio, indicó el representante. Algunos pescadores que han descubierto las tortugas muertas manifestaron que no hay pesca en ningún tipo de embarcaciones en la bahía de Jiquilisco, por lo que descartaron que esa sea la causa. Luis Posada Carriles. El anticastrista vivió de una manera oculta en El Salvador. Su resguardo en las tierras salvadoreñas fue durante varios años y se desplazaba portando documentos falsos. El osado anticastrista de origen cubano, Luis Posada Carriles, tuvo mucha relación con El Salvador, luego de que Estados Unidos lo hiciera parte de la Agencia Central de Inteligencia, cuyo nombre original en inglés es Central Intelligence Agency, CIA, en las décadas de 1960 y 1970. Posada Carriles, quien siempre tuvo el propósito de asesinar a Fidel Castro, por lo que intentó cumplir en varias oportunidades esa idea, fue asesor de seguridad de los servicios secretos de Venezuela, Guatemala, Chile, Argentina y por supuesto de El Salvador. Basado en ello, el cubano aceptó ante una entrevista del reconocido periódico del New York Times que participó en un centro de abastecimiento de armas para los antisandinistas, instalada en el aeropuerto de Ilopango, montado por el militar Oliver North, un miembro de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. El anticastrista fue señalado por Cuba como responsable del atentado contra un avión cubano en 1976 y por cometer una serie de atentados con bombas a hoteles de La Habana en 1997, en los que murió un ciudadano italiano.
En esa acción, habrían participado los salvadoreños Otto Rodríguez Llerena, un exmilitar de la Fuerza Armada, y Raúl Ernesto Cruz León, dos de varios centroamericanos arrestados en relación con una cadena de atentados con explosivos en sitios de hospedajes. El anticastrista vivió de una manera oculta en El Salvador. Su resguardo en las tierras salvadoreñas fue durante varios años y se desplazaba portando documentos falsos. Esto derivó que el 18 de noviembre de 2000, en el marco de la X Cumbre Iberoamericana que se realizó en Panamá, el expresidente Fidel Castro, de Cuba, y su homólogo Francisco Flores, de El Salvador, tuvieron una polémica discusión. En ese momento, Flores propuso una iniciativa contra el terrorismo generado por la agrupación ETA en España, pero Castro se negó a ella y acusó a El Salvador de proteger al terrorista cubano, Posada Carriles. Posada Carriles, que padecía cáncer de garganta, murió la mañana de este miércoles a sus 90 años de edad, en su residencia en Miramar, al norte de Miami, Estados Unidos. El primer caso de COVID. El primer caso de contagio por COVID-19 en El Salvador fue registrado en el municipio de Metapán, al occidente del país. El gobierno ya ha decretado un cordón sanitario de 48 horas en la zona, en la que habitan más de 60.000 personas, para prevenir la propagación del virus. La confirmación del primer caso de contagio fue anunciada 4 horas después de que se lanzara un plan económico que busca, según el gobierno, aminorar el impacto económico de la crisis a los sectores más afectados. La confirmación del primer caso se dio 4 horas después de que el Gabinete Especial de Crisis anunció un plan de respuesta y alivio económico para aminorar el impacto que provoca la pandemia en la población afectada de manera directa. Las medidas, según el gobierno, suspenden por 3 meses los cobros de servicios de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y créditos a personas naturales y jurídicas directamente afectadas. Bukele explicó que la persona contagiada con el virus tenía en sus registros migratorios una salida hacia Italia, el país más afectado en Europa con más de 31.000 contagiados con COVID-19 y más de 2.500 fallecidos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, no existe fuera del continente americano una comunidad de salvadoreños migrantes tan numerosa como la radicada en Italia. Se presume que el ahora paciente, del que se desconoce su sexo e identidad, entró a El Salvador a través de un punto ciego, ya que no cuenta con registro oficial de reingreso al país. El municipio de Metapán es fronterizo con Guatemala y Honduras. El paciente ya está aislado, sin embargo, como entró por un punto ciego, es probable que haya tenido contacto con muchas más personas. No sabemos a cuánta gente visitó, sus amigos, su familia, explicó el mandatario. Roque Dalton. Roque Dalton fue un destacado poeta, ensayista y guerrillero salvadoreño, nacido el 7 de febrero de 1935 en San Salvador, El Salvador. Su vida estuvo marcada por su compromiso con la justicia social y su lucha contra la opresión en su país. Dalton es considerado uno de los más grandes poetas de El Salvador y de la literatura latinoamericana del siglo XX. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde el amor hasta la crítica social, pasando por la historia y la política. A lo largo de su vida, Dalton vivió en diferentes países, lo que le permitió enriquecer su perspectiva y su producción literaria. En 1954, debido a su activismo político, Dalton se vio obligado a salir de El Salvador y se trasladó a Guatemala. Allí, continuó su educación y se relacionó con otros intelectuales y revolucionarios. Durante su estancia en Guatemala, Dalton escribió varios poemas y ensayos que reflejaban su compromiso con la lucha por la justicia social. En 1955, se trasladó a México, donde se unió a un grupo de poetas y escritores que compartían sus ideales. Este período fue crucial para su desarrollo literario, ya que le permitió experimentar con diferentes estilos y géneros literarios.
A pesar de su compromiso con la lucha en El Salvador, Dalton se vio obligado a salir nuevamente del país en 1970 debido a la represión política. Se trasladó a Cuba, donde continuó su trabajo literario y político. En La Habana, colaboró con otros escritores y artistas que compartían su visión de una América Latina libre y justa. Durante su estancia en Cuba, Dalton escribió varios ensayos y poemas que abordaban la Revolución cubana y su impacto en la región. En 1975, Dalton decidió regresar a El Salvador para unirse a la lucha revolucionaria. A su regreso, se unió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, un grupo guerrillero que luchaba contra el régimen opresor. Su compromiso con la causa revolucionaria fue inquebrantable, y su poesía se convirtió en un medio para inspirar a otros a unirse a la lucha. Dalton utilizó su voz literaria para abogar por los derechos de los oprimidos y criticar la injusticia en su país. Sin embargo, su vida fue truncada el 10 de mayo de 1975, cuando fue asesinado en circunstancias misteriosas. Su muerte fue un duro golpe para la comunidad literaria y para aquellos que luchaban por la justicia en El Salvador. Muchos creen que su asesinato fue resultado de su compromiso con la revolución y su crítica a ciertos sectores dentro del FMLN. Su legado literario y político continúa vivo en la memoria de quienes luchan por un mundo más justo y equitativo. El legado de Roque Dalton es inmenso y su influencia se siente en la literatura y la política de El Salvador y de toda América Latina. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha sido objeto de estudio en diversas universidades. Dalton es recordado no solo por su talento literario, sino también por su valentía y su compromiso con la lucha por la justicia. Su poesía, llena de pasión y de crítica social, sigue resonando en las voces de nuevos escritores que buscan inspiración en su vida y obra. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar, plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestro pueblo, por ejemplo. Las viudas negras. En las próximas horas vas a ser viuda y tendrás que asumir ese papel. Con este estremecedor anuncio, unas mujeres secuestradas por miembros de pandillas en El Salvador descubrían que había llegado la siguiente fase de una escalofriante trama. Sus maridos, en realidad hombres desconocidos con los que habían sido obligadas a casarse pocos días atrás, serían asesinados. El objetivo: cobrar su seguro de vida. El 17 de mayo del 2019, 7 miembros de la Mara Salvatrucha, MS, una de las dos grandes pandillas del país, fueron condenados a entre 15 y 30 años de cárcel por delitos de trata de personas y agrupación ilícita, en lo que supuso una sentencia histórica para la región. Se trata de la primera condena en El Salvador y Centroamérica por trata de personas en modalidad de matrimonio forzado, destaca Violeta Olivares, jefa de la Unidad Fiscal Especializada contra Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía de El Salvador, quien asegura que se trata de un modo de operación de las pandillas nunca visto antes en el país. El testimonio de una de las mujeres que logró escapar de sus captores, identificada como Mónica, fue lo que permitió a la Fiscalía de El Salvador iniciar la investigación hace 2 años. La joven, originaria de una zona rural del país y cuya identidad el Ministerio Público protege, aceptó viajar a San Salvador después de que una mujer le ofreciera trabajo como empleada doméstica. Pero, al cabo de 3 semanas, fue trasladada a otra casa cercana donde un hombre le advirtió que debía cumplir sus órdenes si no quería que sus familiares fueran asesinados. De manera paralela, los ahora condenados se habían encargado de encontrarle un futuro marido mediante engaños. A ellos les prometían que quienes serían sus esposas tenían un estatus migratorio válido para vivir en Estados Unidos, lo que les permitiría a ellos también residir en el país norteamericano.
Tras casarse, la mujer, por orden de los miembros de la pandilla, convencía a su esposo para contratar un seguro de vida en un banco porque tenían que aparentar ser una pareja consolidada. Solo 3 o 4 semanas después, el hombre era asesinado por miembros de la Mara, según lo descubierto por el Ministerio Público. Y ahí llegaba una de las partes más surrealistas de la trama. Les mandaban celebrar el funeral y comportarse como viudas totalmente dolidas. Les decían que iban a estar vigiladas y que les informarían si ellas no seguían las indicaciones de actuar como viudas, con el objetivo de no perjudicar el pago del seguro, relata Olivares en base a las declaraciones de las víctimas. Los seguros de vida, que oscilaban entre los dólares americanos 15.000 y dólares americanos 30.000, debían ser cobrados en efectivo por las mujeres, previo asesoramiento de abogados vinculados a las pandillas, que les decían cómo actuar en el banco. Al salir del banco lo entregaban a los mareros que estaban cerca. La mayoría andaba en motocicletas. O se lo daban directamente a una de las cabecillas, cuenta Olivares, quien basándose en las declaraciones de las víctimas, no tiene dudas de que el dinero llegó a las viudas negras. Ellas les entregaban el dinero a esta estructura que pertenecía a la Mara MS. Si el dinero quedaba solamente en esta estructura o era trasladado a otros sujetos no identificados, eso no se determinó. Pero sí se determinó que fue recibido por sujetos de la Mara MS, aclara. Según la fiscalía, Viudas Negras llegó a cobrar gracias a los seguros de vida de sus víctimas más de dólares americanos 100.000, el cual en parte era reinvertido en la trama en busca de nuevas víctimas. Nelson Rivera. El 3 de octubre del año 2010 fue un día triste para el fútbol salvadoreño, puesto que Nelson Rivera, futbolista formado en FESA y quien militaba en Isidro Metapán y la selección sub-20 de El Salvador en ese momento, falleció en un hospital tras pasar ingresado 2 semanas, tras recibir un disparo en la cabeza. El jugador regresaba de la ciudad calera junto a sus compañeros Andrés Flores y Lester Blanco, cuando delincuentes intentaron despojarlos del vehículo donde se conducían. Ante el intento de huir les dispararon y una de esas balas impactó en la cabeza de Rivera. El ruso sufrió lesiones leves. 2 semanas después de ser ingresado en un hospital, Rivera perdió la vida. La delincuencia arrebató la presencia de un futbolista integral, quien en la actualidad es recordado por sus compañeros y el fútbol salvadoreño. Elene Arias. Andrea Bobadilla y a Claudia de Bobadilla fueron condenadas a 40 años de prisión como responsables del homicidio en contra de la joven Elene Estepany Arias Moreno, según el veredicto dictado el jueves por el juez Delfino Parrilla, titular del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. Parrilla afirmó en su sentencia, que se trata de un homicidio agravado, por considerar que a la víctima se le prolongó el sufrimiento. El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado 48 horas después de su desaparición ocurrida el 30 de octubre de 2012. Los asesinos enterraron a la víctima en el jardín de la casa K22 de la colonia Quintas de Gratamira, en San Juan Ópico, Departamento de la Libertad. En esa vivienda residía Andrea Bobadilla. Según la Fiscalía General de la República, FGR, el crimen contra Arias Moreno está relacionado con una deuda que los Bobadilla contrajeron con la familia de la estudiante universitaria. La víctima, según el relato de los hechos, se encontró con Andrea y Claudia el día de su desaparición en un centro comercial de Ciudad Merliot, y las 3 abordaron un vehículo rumbo a Quintas de Gratamira. En el trayecto fue atacada a golpes, hasta la muerte. Elene Arias, cuyo cráneo fue destrozado supuestamente a martillazos, estudiaba administración de empresas en una universidad privada de San Salvador. Y les impongo a cada una de ellas la pena principal de 40 años de prisión. Esta fue la pena que el juez de sentencia de Santa Tecla impuso a Andrea Patricia Bobadilla y a Claudia de Bobadilla en el caso del homicidio de Helen Arias cometido en octubre del 2012.
mientras que José Alejandro Bobadilla fue condenado a 26 años con 8 meses de prisión. Llevan a la víctima hasta la residencial Quinta de Gratamira en San Juan Motito. Opinan los golpes, la dejan inconsciente. Estando en la residencial, la bajaron del vehículo y introdujeron a la casa K22 de dicha residencial, en donde le dieron más golpes hasta darle muerte. Y los movimientos de esta imputada fueron presenciados por el testigo turco. En este juzgado se determinó que las acusadas secuestraron a Helen Arias con el conocimiento de José Alejandro Bobadilla, el exnovio de la víctima, quien según testigos realizó una serie de llamadas para supuestamente confirmar si el secuestro ya se había realizado, por lo que el juez determinó que fue un cómplice necesario en el asesinato.